Nació el 9 de septiembre de 1985 en Zadar, Croacia. Pero no nació en una cuna, ni en una casa en paz. Luka Modric vino al mundo en medio del horror de la guerra de los Balcanes, cuando el sonido de fondo no eran risas, sino bombas cayendo y balas cruzando el cielo. Su infancia no fue con juguetes, fue con miedo. Su abuelo, el que más lo amaba, fue asesinado por milicias serbias. Su familia huyó. Luka creció en un hotel refugio lleno de desplazados, donde cada día era sobrevivir. No había escuela normal, no había comida estable, no había campo de fútbol, pero había una pelota. Vieja, gastada, y con ella, jugaba solo, contra muros, en pasillos destruidos. Era su forma de no romperse. Ahí, en ese lugar de tristeza, nació su relación con el fútbol, no como deporte, sino como salvación. El niño no hablaba mucho. Pero cuando tocaba el balón, todo tenía sentido. Luka no soñaba con ser estrella. Solo quería un momento de paz, y el balón se la daba. Y sin saberlo, en medio del caos, ya empezaba a formarse el corazón más fuerte del fútbol moderno. Cuando todos te dicen que no, pero tu corazón no lo acepta. Luka era flaco, bajito, callado. Demasiado débil para el fútbol, decían muchos entrenadores. Pero él no entendía de renuncias. Cada vez que le cerraban una puerta, se entrenaba más fuerte. Jugaba solo, mejoraba su técnica, observaba, escuchaba, y seguía. Nunca levantó la voz. No necesitaba defenderse, su fútbol hablaba por él. A los 15 años, su gran oportunidad llegó. El Dinamo Zagreb, el club más importante de Croacia, lo fichó para su cantera. Aún así, muchos seguían dudando de él. Era tan frágil físicamente que no lo querían en el primer equipo. Pero los técnicos no veían lo que él estaba cultivando: visión, inteligencia, timín, temple. A Luka no le importaba esperar. Ni que lo subestimen. Solo quería crecer. En su cabeza había una sola frase: si no me rindo, algún día me van a ver. Ese chico refugiado, que entrenaba solo en un pasillo de hotel, ahora estaba dentro de un club profesional. Pero no era suficiente para él. Porque Luka no quería solo estar. Luka quería demostrar que el fútbol también pertenece a los que nadie espera. Con 18 años, el Dinamo Zagreb lo cedió a préstamo al Zrinjski Mostar, un club de Bosnia-Herzegovina. La decisión sorprendió a muchos: mandar a un chico delgado, tímido y técnico a una de las ligas más físicas y violentas de Europa del Este. Pero Modric no se quejó. No protestó. Se fue. La liga bosnia era brutal. Canchas irregulares, rivales rudos, hinchadas hostiles. Un entorno donde lo normal era caer al piso. Pero Luka, en lugar de quebrarse, se adaptó, resistió, y se elevó. No necesitaba chocar. Necesitaba pensar más rápido, moverse antes, anticipar. Y lo hizo. Aprendió a sobrevivir entre leñadores siendo cerebro. A flotar donde otros se hunden. Terminó siendo elegido el mejor jugador joven del campeonato. Y eso cambió todo. La experiencia no solo lo endureció físicamente, le dio carácter, confianza, determinación. Luka ya no era solo talento. Ahora era acero envuelto en clase. Ese paso por Bosnia fue su primer campo de guerra profesional. Y al salir vivo de ahí, supo que el mundo no lo iba a vencer tan fácil. El niño frágil que se fue, volvió como líder. Tras su paso por Bosnia, Luka regresó al Dinamo Zagreb con otra energía. Ya no era ese canterano callado que miraba desde el banco. Ahora tenía experiencia, rodaje, carácter. Había sobrevivido donde otros se quiebran. Poco después, tuvo un segundo préstamo, esta vez al Inter Zaprey, donde volvió a brillar. Goles, asistencias, dominio del juego. Era cuestión de tiempo para que el Dinamo le diera las llaves del mediocampo. Y cuando volvió definitivamente, no defraudó. Con apenas 20 años, se convirtió en el cerebro del equipo, liderando al Dinamo a 3 ligas consecutivas, 2 Copas de Croacia y siendo nombrado jugador del año en su país. Sus pases dividían defensas como cuchillas. Su pausa daba respiro al equipo. Su lectura de juego parecía de un veterano. Pero lo más importante es que Croacia entera empezó a saber quién era Luka Modric. El chico flaco, humilde, trabajador, que nunca hablaba de más, pero que hacía jugar a todos. Los clubes de Europa empezaron a ponerle el ojo. Y él, tranquilo, sabía que su camino recién empezaba. Porque Luka no quería solo triunfar en su país, quería conquistar el mundo. En 2008, el Tottenham Hotspur apostó fuerte por Luka Modric.
Pagaron casi 21 millones de euros, una cifra récord para el club. Pero la prensa inglesa fue cruel desde el inicio, demasiado débil. No sobrevivirá en la Premier. Incluso tras sus primeros partidos, los titulares eran demoledores. Pero Luka no dijo nada. Solo trabajó. Cayó bocas. Paso a paso. Partido a partido. Aprendió a manejar los tiempos en un entorno de vértigo. A jugar en la tormenta. A girar entre gigantes y hacerlos correr detrás de él. Su visión, su control orientado, su precisión, empezaron a brillar. En poco tiempo, pasó de ser una decepción a ser el alma del Tottenham, liderando al equipo en su regreso a la Champions y formando una sociedad letal con Gareth Bale, Van der Vaart y compañía. Los grandes clubes comenzaron a observarlo. Y él, que había sido ignorado toda su vida, ahora tenía ofertas de gigantes en la mesa. Luka estaba listo para algo más grande. Para su destino final, el Real Madrid. En el verano de 2012, Luka Modric fichó por el Real Madrid. La expectativa era enorme. Pero la adaptación no fue rápida. Su físico, su estilo pausado, su perfil bajo, parecían no encajar en un equipo lleno de estrellas y ritmo explosivo. Jugó poco. Cuando lo hacía, no brillaba. Y la prensa española, como es costumbre, no tuvo piedad. En diciembre de ese año, un prestigioso medio lo eligió como el peor fichaje de la temporada. Lo rotulaban de frágil, innecesario, prescindible. El mundo del fútbol parecía cerrarle otra puerta. Pero Luka ya conocía ese camino. No respondió con palabras. No hizo declaraciones. Respondió entrenando más. Esperando. Resistiendo. Poco a poco, empezó a sumar minutos. A entender al equipo. A sincronizar con Xabi Alonso. A mostrar su lectura, su pausa, su conexión con el juego. Y Zidane, desde el cuerpo técnico, fue uno de los primeros en ver su verdadero valor. No fue de un día para otro. Pero cuando el Madrid más lo necesitó, Modric se volvió imprescindible. Porque cuando todos dudan de vos, solo hay dos caminos: rendirte o demostrarles que están equivocados. Y Luka, una vez más, eligió hacer historia en silencio. Una vez asentado en el Real Madrid, Luka Modric se convirtió en el director de orquesta. En un club repleto de galácticos, su figura creció sin ruido, sin marketing, sin flashes, pero con cada pase, cada giro y cada lectura del juego. Fue clave en la creación del tridente soñado. Casemiro, Kroos y Modric. Fuerza, precisión y elegancia. La combinación perfecta. Un mediocampo para la historia. Juntos dominaron Europa. Ganaron la Champions League de 2014, con aquel inolvidable centro suyo en la final ante el Atlético que empató Sergio Ramos en el minuto 93. A partir de ahí, el Madrid se hizo imparable. 2016, 2017, 2018, 2022. Y en cada una de esas gestas, Luka fue el corazón. No era el más goleador, ni el más rápido. Pero todos sabían que cuando el balón pasaba por Modric, el Madrid respiraba. Sus pases con el exterior se volvieron firma. Su temple, ley. Su elegancia, leyenda. Y así, el chico que una vez pateaba una pelota en un refugio, se convirtió en el emperador silencioso del club más grande del mundo. Nadie esperaba a Croacia. No entre los favoritos. Era una selección aguerrida, sí, pero sin grandes focos. Y sin embargo, en cada partido, Modric elevó su leyenda. En la fase de grupos, brilló contra Nigeria y humilló a Argentina con un golazo desde fuera del área. Fue líder, fue motor, fue equilibrio. En octavos, cuartos y semifinales, jugó más minutos que nadie, y cuando sus compañeros caían físicamente, él seguía corriendo, dirigiendo, alentando. Croacia llegó a la final tras batallas épicas. Luka lloraba antes de cada pitido inicial. No por miedo. Por orgullo. En la final, Francia fue superior. Pero el mundo no miraba el resultado, miraba a Luka. Su entrega, su dignidad, su fútbol. Al final del torneo, recibió el premio al mejor jugador del Mundial. Y el planeta se rindió. Ya no era solo un crack del Real Madrid. Ahora era el corazón de Croacia. Un símbolo de lucha, de resiliencia, de grandeza silenciosa. Y unos meses después, ganó el Balón de Oro, rompiendo la era Messi-Cristiano. Un momento que gritó al mundo. Sí, Modric lo logró. Y lo hizo siendo el mismo. Cuando el reloj corre, pero vos seguís ganando batallas. Tras el Balón de Oro y la final del Mundial,
muchos pensaron que Modric ya había tocado techo, que vendría el declive. Pero Luka tenía otros planes. Con 33, 34, 35 años, siguió siendo imprescindible. En un Real Madrid que se renovaba, él se mantuvo firme. Nunca pidió protagonismo. Solo entregó rendimiento. Siempre. En 2022, con 36 años, fue pieza clave en otra Champions mágica. Remontadas épicas ante PSG, Chelsea, City, y ahí estaba Luka, conduciendo como si tuviera 25. El pase con el exterior a Rodrigo ante Chelsea es hoy una obra de arte universal. En Qatar 2022, con 37 años, disputó su último mundial. Volvió a liderar a Croacia a las semifinales, dejando todo, llorando de pie, saliendo del campo aplaudido hasta por sus rivales. Y en el Real Madrid, cada vez que muchos pensaban que sería su última temporada, renovaba. Y rendía. Y seguía ganando. Modric no solo desafió el tiempo. Lo venció. Porque nunca jugó con el cuerpo. Jugó con el alma. Y el alma no envejece. No se retiró, solo dejó su corona en el Bernabéu para seguir siendo rey en otros campos. En 2025, Luka Modric puso fin a su etapa en el Real Madrid. Fueron más de 600 partidos, 28 títulos, 5 Champions, 3 ligas, Balón de Oro, y algo aún más valioso, el respeto unánime de todo el planeta fútbol. No se fue por cansancio. No se fue vencido. Se fue en pie. Entero. Aplaudido. El Bernabéu lo despidió como se despide a los dioses. Lágrimas en las gradas, ovaciones interminables, compañeros conmovidos. Y él, como siempre, mirando al cielo en silencio, con esa paz que solo tienen los que lo dieron todo. Pero Luka no se ha retirado del fútbol. Solo ha cerrado el capítulo más glorioso de su carrera. Ahora, la historia continúa. Quizás sea en otro club. Quizás sea el cierre con su selección. O quizás solo siga como guía de las nuevas generaciones. Pero ya no hace falta que juegue para que esté presente. Porque donde haya un pase con el exterior. Donde un mediocampista piense antes de tocar. Donde alguien crea que se puede ganar sin gritar, sin fingir, sin vender humo. Ahí estará Luka. El niño que sobrevivió a la guerra. El joven que nunca se rindió. El hombre que lideró al mejor equipo del mundo. Y el futbolista que nos enseñó que la clase, la humildad y el corazón, también pueden hacer historia. Luka Modric no terminó su carrera. Simplemente cambió de forma. Porque las leyendas, nunca se van.